Muchas gracias, Patricio. Voy a hacer una presentación que busca, en realidad, simplemente colocar dos o tres temas que, desde mi punto de vista, son relevantes para el análisis de la Alianza del Pacífico. El primero tiene, o dice, relación con el contexto internacional en el que ocurre este esfuerzo de integración materializado a través de la Alianza del Pacífico. Y efectivamente, algo se ha dicho aquí, recuerdo que Alejandro Foxley hace ya varios años llamó la atención sobre este punto, la tendencia a la constitución de grandes bloques regionales, de mega bloques económicos, comerciales y políticos. Los ejemplos están a la vista, no es necesario detallarlos, pero el inicio de negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, más allá de que eso tome un tiempo, sin duda, si van adelante tendrán un enorme impacto en la organización económica y comercial en el mundo. La negociación, que también embrionaria, pero que en algún momento seguramente avanzará, entre los países de ASEAN, con China, con Japón, con Corea, en su versión más optimista y ambiciosa, incluyendo a India, Australia y Nueva Zelanda para llegar al famoso ASEAN más 6, o la negociación del TPP. En fin, todas iniciativas que me parece a mí apuntan básicamente, por un lado, a generar mega espacios de integración económica, comercial y de flujo de capitales. En segundo lugar, a institucionalizar las relaciones en la dimensión que Félix Peña señalaba en su intervención, una suerte de seguro contra las eventualidades y avatares de las crisis que suelen suceder. Y en tercer lugar, como un espacio de redefinición de las reglas del comercio internacional. Esto es particularmente válido si es que va adelante la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Más allá del balón de oxígeno que obtuvo la OMC el fin de semana pasado en Bali, no cabe duda de que la debilidad del sistema multilateral de comercio ha alentado la constitución de estos mega bloques comerciales que tendrán probablemente una dimensión que va más allá estrictamente del intercambio comercial. Y en ese cuadro a mí me parece importante llamar la atención sobre algo que se insinuó aquí, que es la creciente diferenciación de la realidad en nuestra región. Yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de que aquí hay dos ejes de dinámica diferenciados entre México hacia el sur hasta el Canal de Panamá y del Canal de Panamá hacia Tierra del Fuego o Sudamérica, por llamarlo de algún modo. Y efectivamente, si nosotros miramos la situación en América del Norte, lo que vemos es una tendencia creciente a la conformación de un gran espacio económico integrado que va desde Canadá hasta Panamá, que tiene una dimensión institucional muy clara, que es el NAFTA, y su creciente coordinación con el DR-CAFTA, que tiene una dimensión también muy significativa y creciente en el ámbito de su desarrollo económico industrial, la presencia de las maquiladoras en los países centroamericanos, la industria automotriz en México. Todo eso da cuenta, en realidad, de una integración creciente del mercado del trabajo, lo cual es un dato bastante relevante en este proceso de análisis de integración en la región. Luego, todos esos países, el caso de México es el más extremo, pero todos los demás es similar, dependen en su comercio exterior de Estados Unidos. El dato de que México, el 85, casi el 90% de las exportaciones mexicanas van hacia Estados Unidos, es un dato extremadamente relevante también cuando analizamos la Alianza del Pacífico. Y en cuarto lugar, el hecho de los flujos de capitales que probablemente tienen como origen principal Estados Unidos y recientemente o más recientemente China y Japón, sobre todo por la industria automotriz. Y en el caso de Sudamérica, lo que hay que, me parece a mí, hacerse cargo también es que efectivamente, podría poner entre paréntesis Colombia, pero desde Ecuador hacia el sur no cabe duda de que el eje de su articulación económica con el mundo es el Asia, y en particular es China. No es casualidad que en Sudamérica Perú, Chile y Brasil tengan como principal destino de sus exportaciones a China, y Argentina, si no estoy mal, debe ser el segundo destino de sus exportaciones. Y en el caso de Ecuador, el principal inversionista extranjero en Ecuador es China. Por tanto, creo que aquí hay una dinámica económica diferenciada
Y me parece a mí, esto es parte de, en fin, siempre todos estos argumentos son opinables, pero me parece a mí que el dato es que en Sudamérica, en la subregión sudamericana, tenemos un enorme rezago en lo que se refiere a integración económica, comercial, también política. Si uno da una mirada rápida, a mí me parecen buenas noticias lo que han señalado tanto Pedro como Félix, en el sentido de que hay cierto movimiento en Mercosur. Coincido enteramente con Félix de que el Mercosur está ahí, es una realidad que llegó para ficar, como diría un amigo brasilero, y que además debemos analizarla no solo en la perspectiva de sus conflictos comerciales, sino en la enorme trascendencia política que ha tenido el Tratado de Asunción de 1991 hasta acá, transformando el eje de competencia entre Brasil y Argentina en un eje esencialmente de cooperación. Y ese es un dato que garantiza la estabilidad y la paz en Sudamérica, y me parece que es un dato tremendo desde el punto de vista político y económico. Pero creo que sí, también hay que hacerse cargo de que el Mercosur, que surge como la posibilidad de constituir una zona de libre comercio, una unión aduanera, y desde ahí proyectarse hacia el mundo, me parece que al menos esta tercera parte es una parte en la cual el Mercosur ha estado muy por debajo de las expectativas que creo. Me salto al análisis de la CAN, aquí los compañeros que hablaron antes lo señalaron, creo que efectivamente la CAN está en este proceso de metamorfosis que señalaba Félix, en que no está muy claro en qué concluirá esa metamorfosis, no sé si será kafkiana o no, pero va a concluir en algo distinto a lo que está puesto hoy día. Y además está la realidad del ALBA. Uno podrá tener el juicio que quiera tener respecto del ALBA, pero hay 3 países sudamericanos que son parte del ALBA, Venezuela, Bolivia y Ecuador, y que por tanto despliegan su política económica y su vinculación con las iniciativas de integración desde una perspectiva de un marcado sesgo ideológico. Y creo que efectivamente todas las iniciativas que hoy día están presentes en la región, incluyendo la Alianza del Pacífico, me parece a mí hay que hacer un enorme esfuerzo por quitarle ese sesgo ideológico. Al final del día, el sesgo ideológico se transforma y se ha transformado en estos años en una suerte de constitución de una diversidad excluyente en nuestra región. El dato nuevo no es la diversidad, el dato nuevo es que se ha transformado en una diversidad excluyente. Y creo que las perspectivas de un proyecto de integración regional son muy malas si es que no somos capaces de quitarle ese sesgo ideológico político de exclusión. No voy a abundar en esto, pero simplemente quiero decir de que si se compara la situación en Sudamérica respecto de otras regiones del mundo, claramente hay un rezago desde el punto de vista de la integración económica, no solo desde la óptica comercial, que es siempre la más visible, menos del 20%, 18, 19 en cifras de la CEPAL hace un par de semanas atrás, del comercio de los países de la región ocurre dentro de la región, comparado con la Unión Europea, el NAFTA, incluso el CAFTA, o ASEAN, estamos muy lejos de esas cifras. Por tanto, hay un rezago, y a mí lo que me parece importante de la Alianza del Pacífico son 2 cosas. Una, en primer lugar, de que ha repuesto un debate. Al final del día estamos discutiendo ahora sobre integración regional, entre otras cosas porque apareció este dato nuevo que es la Alianza del Pacífico. A mí me parece que eso ya en sí mismo tiene un mérito, es efectivamente una contribución. Pero creo que además, al revisar la agenda que se debate en la Alianza del Pacífico, uno, me parece a mí, si lo mira con una voluntad constructiva, tiene que concluir que allí hay temas que son temas sustantivos, que no han estado normalmente en las otras iniciativas de integración. Yo creo que nosotros hemos pasado 20 años en que se asumió casi mecánicamente integración con liberalización comercial. Y creo que lo que llama la atención en la agenda de la Alianza del Pacífico es que le agrega otros componentes. Yo se lo comentaba hace unos minutos a Andrés. Yo tengo la sensación de que aquí la Alianza del Pacífico está incorporando componentes que podríamos llamar son el hardware de un proceso de integración. Conectividad física, conectividad, transporte aéreo, marítimo, conectividad energética, circulación de personas. Y por otro lado, también me parece a mí tiene la posibilidad al menos de atacar el software del proceso de integración, que es facilitación de comercios. A mí me parece que hay que huir de la tentación reduccionista de que el esfuerzo hay que concentrarlo en la reducción de aranceles.
La reducción de aranceles ya está muy avanzada en primer lugar, y en segundo lugar hoy día no son la traba más importante para el comercio, salvo excepciones que uno puede individualizar e identificar muy claramente. ¿Cuáles son los límites o las dificultades que me parece a mí hay que superar para que esta iniciativa de la Alianza del Pacífico llegue a buen puerto? En primer lugar, creo que hay una gran distancia entre lo que se ofrece, lo que se plantea como aspiración, de lo que es su concreción práctica. Esto no es algo que necesariamente deba ser así en el plazo que viene, pero a mí me parece que si queremos evitar caer en la curva del desencanto que muy bien describe Félix, es bien difícil darle perspectivas positivas a un esfuerzo de integración que tiene enormes dificultades por concretar lo que la propia Alianza ha definido como su agenda. Pongo el ejemplo, yo sé que no es lo más importante, pero simbólicamente sí lo es, el ejemplo de la negociación arancelaria, que ha sido anunciado su conclusión, su término ya hace varias veces, y todavía no concluye. En fin, cosas como esas me parece a mí que hay que ponerles atención. En segundo lugar, también se ha dicho aquí, creo que imaginar la Alianza del Pacífico como una unión de países de este lado de la región, de este lado de América Latina, en contraposición a los que están en la cuenca del Atlántico, es algo muy difícil de sostener. Voy a poner un solo ejemplo, que es el ejemplo de la continuidad geográfica. La Alianza del Pacífico es un grupo de 4 países que no tiene continuidad geográfica entre sí. Todos los esfuerzos exitosos, importantes de integración regional o subregional que uno conoce, tienen continuidad geográfica. Pero no solo eso, si uno mira el mapa, Chile, Perú y Colombia tienen continuidad geográfica, pero no por el Pacífico, la tienen por la cuenca del Atlántico, porque el otro país del Pacífico, que es Ecuador, no participa de esta iniciativa. Entonces creo que efectivamente aquí hay una cierta división artificial. El dato de que al final de cuentas no es tan distinto ir al Asia desde el Atlántico que desde el Pacífico es un dato tremendo. Y creo que aquí de lo que tenemos que hacernos cargo es que efectivamente todos, también Argentina, también Brasil, también Paraguay, también Uruguay, tienen la necesidad de mirar hacia el Pacífico, y por tanto ahí hay algo que trabajar. Y en segundo lugar, este otro dato que aparece, que si efectivamente hay alguna negociación que concluye en los próximos años entre la Unión Europea y el Mercosur, eso le agrega efectivamente un nuevo factor de constitución de un eje de integración económica regional, en la cual esta división de Atlántico-Pacífico pasa a ser todavía más evidentemente artificial. Por tanto, creo que aquí hay que hacer un esfuerzo, y con esto voy concluyendo, antes que me muestre la tarjeta, Patricio. En 2 minutos. Bueno, alcanzo en 2 minutos. Por tanto, mi conclusión es que efectivamente aquí hay, por un lado, la necesidad de mostrar avances concretos en el corto plazo, en segundo lugar, de promover efectivamente la apertura, no para una simple observación, porque uno observa los pájaros, uno observa los peces, uno observa el paisaje, no observa procesos políticos y económicos. Y por tanto aquí hay que buscar la integración de otros actores, y me parece que si uno piensa en integración en América Latina es bien difícil imaginarla sin los actores principales, México, Brasil, Argentina. Y en el caso de Sudamérica me parece claro que sin los países del Atlántico es imposible imaginar integración regional. Y en tercer lugar, creo que hay que buscar un horizonte de convergencia al menos entre la iniciativa de la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Soy cuidadoso con las palabras. Cuando digo horizonte de convergencia estoy pensando en el mediano y en el largo plazo. Pero ese horizonte de convergencia requiere de una agenda. Y a mí, por lo que he escuchado en la mañana, porque las cosas que uno ha escuchado en otros seminarios, por lo que conversamos con Félix hace 1 mes y medio atrás en Argentina, me parece que hay suficientes temas de interés común como para plantear una agenda de convergencia. Claro, esa agenda de convergencia requiere de voluntad política. Uno tiene derecho a pensar de que las cosas son dinámicas, y que por tanto esa voluntad política en el tiempo que viene probablemente puede empujar en esa dirección, y creo que el proceso político que está viviendo Chile no es ajeno a esa expectativa. Okay. Justo. Gracias, Carlos.